Ok, y ahora le voy a compartir pantalla. Ok, entonces el día de hoy vamos a iniciar un capítulo nuevo. Eh, el capítulo es el capítulo 13. El capítulo 13 en general habla sobre fluidos, pero nosotros solo vamos a ver 4 secciones, iniciando con la 13.2. La 13.6 en realidad no la vamos a ver, pero ve, la 13.6, la 13.1 en realidad no la vamos a ver, pero en general, la 13.1 de lo que habla es sobre los estados de la materia, ¿verdad? Que ustedes ya deberían de conocer que la materia puede estar en estado sólido, líquido eh, y gaseoso, ¿verdad? Pero los que nosotros nos van a interesar, ¿verdad? Entonces va a ser tanto líquido como gaseoso, porque esos son los que son considerados fluidos, ¿verdad? De hecho, sí, que es el enfoque este capítulo, ¿verdad? Los fluidos. De hecho, si buscamos, no sé si en este libro, pero en otros libros, la definición de un fluido en sí, eh, bueno, podemos revisar en realidad. Si Jack Coley tiene una definición específica de fluido, pero bueno, otros libros lo que usan para definir un fluido es una sustancia, ¿verdad? Que fluye. Es algo, puede ser como redundante, ¿verdad? No sé si se da a entender cuando decimos una sustancia que fluye, ¿verdad? Pero básicamente una sustancia que no tiene, digamos, una forma determinada. No sé si me doy a explicar. Cuando digo no tiene una forma determinada es, digamos, si yo vengo y pongo un hielo en un vaso, el hielo ya tiene su forma como cubo, ¿verdad? Y el hecho de que yo ponga el hielo en el vaso no significa que el hielo va a cambiar de forma. En cambio, si yo tengo agua, ¿verdad? Cuando yo tengo agua, yo la tengo em, qué sé yo, primero la tengo en un botellón, ¿verdad? Y luego al pasar, la verdad, del botellón al vaso, pues el agua va a tomar la forma del vaso. Lo mismo va a pasar con un gas. La diferencia es que el gas, bueno, las moléculas están aún más dispersas, ¿verdad? Y pues no se van a quedar atrapadas, digamos, en el vaso. Pero si yo agarro el vaso, le meto algún tipo de gas y luego tapo el vaso, ¿verdad? El gas va a tomar la forma del vaso. O sea, son sustancias, ¿verdad? Que no tienen una forma determinada, sino que se mueven y se adaptan a lo que es el ambiente, ¿verdad? En sí. Entonces, esto es lo que dice más o menos acá. Bueno, de hecho, los líquidos y gases no mantienen una forma estable, ya que tienen la capacidad de fluir, ¿verdad? Por ello se les conoce en conjunto como fluidos. Eso es lo que, básicamente la definición de qué es un fluido, ¿verdad? Entonces, para nosotros un fluido, pues ya vamos a considerar, para que no quede duda, ¿verdad? Cuando hablamos de fluidos, o sea que cuando hablamos de cualquiera de las cuestiones que vamos a ver nosotros en esta unidad, cuando hablamos de fluido, vamos a hablar de líquidos, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, ¿qué podríamos tener, verdad? Agua, sangre, eh, cola, etcétera, ¿verdad? Cualquier fluido que se le ocurra y gases, ¿verdad?
¿verdad? Hay N cantidad de fluidos, N cantidad de gases, N cantidad de líquidos, ¿verdad? Simplemente van a ser, pues, sustancias que pueden fluir, sustancias que no tienen una forma determinada debido a su consistencia molecular, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a considerar como un fluido. Dentro de ellos, pues lo primero que tenemos que definir es su densidad, ¿verdad? ¿Qué es densidad en sí? Densidad nosotros pues la definimos literalmente, ¿verdad? Se define como la densidad de una sustancia es la cantidad de materia o cantidad de masa, ¿verdad? Que abarca la sustancia por unidad de volumen, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esta la vamos a hablar primero de la densidad de en este caso de objetos sólidos, pero es el mismo concepto, ¿verdad? Exactamente el mismo concepto para, para un fluido. Digamos, aquí tengo yo dos cubos. Imaginémonos que este cubo, el primero, es de madera y que el segundo cubo ah, es de plomo. ¿Va? Entonces, si los dos cubos tienen exactamente la misma forma, ¿verdad? ¿Cuál de los dos ustedes esperan que sea más pesado? ¿El cubo de madera o el cubo de plomo? De plomo. El de plomo sería más pesado. ¿Cuál sería la razón por la cual el plomo en sí es más pesado? Bueno, el plomo es mucho más denso que la madera. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos que nosotros podemos contar la cantidad de moléculas o de átomos, ¿verdad? Que hay en ese cubo. Cuando yo vengo y agarro la madera, digamos, yo puedo ver que hay cierta, si pudiésemos ver, ¿verdad? Cierta cantidad de átomos, ¿verdad? Y digamos, por cada átomo nosotros podemos considerar que en cuantos más átomos hay, es como decir que hay más materia, ¿verdad? Entonces, digamos, esa es la cantidad de átomos que hay, ¿verdad? De este material en ese volumen determinado, ¿verdad? El plomo, que es el mismo volumen, va a tener una diferencia, ¿verdad? Que en este caso el plomo va a tener muchos más átomos, ¿verdad? Va a estar mucho más concentrado, ¿verdad? Esto quiere decir de que hay más materia de plomo, ¿ok? En ese pequeñito cubo, a pesar de que son del mismo tamaño, hay mucho más plomo, muchas más moléculas de plomo, ¿verdad? En este cubo que lo que habría en el caso de ese mismo cubo de madera. Por lo tanto, al haber más materia, ¿verdad? A pesar de que es el mismo tamaño, es la misma forma, etcétera, etcétera, el plomo concentra más masa en ese mismo volumen. Por lo tanto, al estar más concentrada la masa, entonces eso lo haría mucho más pesado. Ese mismo concepto, ¿ok? Ese mismo concepto lo podemos considerar nosotros como un fluido. Digamos, imagínense ustedes que vengo yo, agarro un vaso y lleno el vaso a la mitad con agua, agarro el mismo vaso y lleno al vaso, ese mismo vaso a la mitad, pero con miel, ¿verdad? Los dos son fluidos, pero ¿cuál es más denso? La miel, ¿verdad? Y nosotros podemos guiarnos, aunque no es lo mismo, pero podemos guiarnos al ver que la miel es mucho más espesa, ¿verdad? Es mucho más viscosa, ¿verdad? De hecho, le cuesta un poco más fluir por lo mismo de que es un poco más denso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría cuando yo peso ambos vasos? Debería de sentir que es más pesada, ¿verdad? Más pesado
el vaso con miel que el vaso con agua. ¿Por qué? Porque el agua es menos densa que la miel, ¿verdad? Y ese es el concepto de densidad, ¿verdad? Quiere decir cuánta masa, cuánta materia se concentra en una unidad de volumen. Y literalmente esa, ¿verdad? Esa es la definición que vamos a usar. Rho, la letra griega Rho, que quiere decir densidad, es igual a masa por unidad de volumen, ¿ok? Y esto va a ser para nosotros densidad. Y ya sabemos, bueno, entonces que se va a medir en kilogramos sobre metro al cubo, ¿verdad? Kilogramos la unidad de masa, metro al cubo la unidad de volumen. Y esto, ¿verdad? Se escribe Rho y es la densidad, ¿verdad? ¿Por qué en sí nos interesa a nosotros conocer la densidad o saber por qué comienzan todos los libros que empiezan el capítulo de fluidos, comienzan definiendo densidad? Bueno, para cualquier desarrollo de cualquier cuestión, nosotros vamos a usualmente partir de las leyes que ya conocemos y otras leyes que tal vez ustedes no hemos visto ni vamos a ver en esta clase, pero en todas, o en la mayoría, mejor dicho, aparece la masa. Sin embargo, es raro, ¿verdad? De hecho, es muy raro que nosotros hablemos de un fluido y hablemos de su masa. De hecho, cuando vamos a la pulpería y vamos a comprar una bolsa, bueno, o vamos a comprar leche, ¿verdad? Nosotros no decimos denos tantos kilogramos o tantas libras de leche. Decimos denos un litro de leche. Lo usual es que cuando nosotros hablamos de un fluido, vamos a hablar de su volumen, no de su masa. Pero el volumen es algo, o sea, es una cantidad espacial, no es, bueno, si nosotros vamos a ver a las leyes que nosotros hemos desarrollado, digamos, la segunda ley de Newton, no aparece el volumen, aparece la masa. Entonces, por eso nosotros definimos la densidad, porque si se fijan, la densidad es una relación entre volumen y masa. Entonces, para el desarrollo de ciertas fórmulas, nosotros vamos a poder despejar para la masa, ¿verdad? Y la masa es igual a densidad por volumen, ¿verdad? Entonces, podríamos utilizar esto, ¿verdad? Para hacer, pues, cualquier desarrollo que nosotros necesitemos a partir del volumen de el fluido que nosotros conocemos. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque justo como lo pongo ahí abajo, y yo creo que, solo déjenme revisar, me parece que ese fue su primer laboratorio. No, no fue ese. Ok. ¿Por qué es importante o por qué puedo hacer esto yo? Porque, bueno, la densidad es una propiedad que es una propiedad de las sustancias, muchachos. Una propiedad se suele decir de otra forma intensiva. ¿Qué es una propiedad de la sustancia o qué es una propiedad intensiva? Es una propiedad que es intrínseca del material, ¿verdad? O sea, del elemento o del material, de lo que nosotros estamos estudiando. Em, por ejemplo, la temperatura de ebullición y de congelación del agua son 0 y 100, siempre, ¿verdad? No importa si yo tengo un cuerpo pequeñito de agua, si yo tengo un cuerpo grande de agua, si yo tengo bastante agua, poca agua, no importa, siempre va a ser 0 y 100, porque esa es una propiedad del agua, no importa cuánto volumen de agua estoy hablando.
Es una propiedad del agua. Y hay otro tipo de propiedades que se dice que son del objeto o extensivas, que esas sí dependen del objeto específico que yo estoy estudiando. Por ejemplo, el volumen, ¿verdad? Yo puedo tener agua, pero el volumen de agua no va a depender, o sea, no importa que sea agua. El volumen del agua va a depender de la cantidad de material que yo estoy estudiando, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un bote de agua azul de medio litro, es medio litro, ¿verdad? Si yo tengo un bote de agua azul de 2 litros, es 2 litros, ¿verdad? El volumen es algo que depende del material o del objeto específico que yo estoy estudiando, pero no es intrínseco, ¿verdad? No depende del agua, ¿verdad? Los dos botes, el de medio litro y el de 2 litros, son de agua, pero el volumen cambió. Por otra parte, una propiedad que sea de la sustancia, una propiedad intensiva, ¿verdad? Solo depende del material y no importa qué muestra de material nosotros estamos estudiando, siempre va a ser la misma. Por ejemplo, aquí yo tengo 4 vasos y los 4 vasos o 4 beakers, como lo quieran ver, los lleno con agua. El primero vengo, lo lleno bien poquito, el otro lo voy llenando cada vez más, ¿verdad? Ok, entonces nosotros podemos ver que en cada muestra, ¿verdad? Yo voy a tener un volumen, ¿verdad? Digamos, en el caso 1 tengo un volumen 1, en el caso 2 tengo un volumen 2, volumen 3, volumen 4, y yo puedo ver que en cada caso, ¿verdad? El volumen va siendo más y más grande. Y si yo pudiese medir también la masa de agua, ¿verdad? Vengo yo, imagínense que tengo una balanza, ¿verdad? Entonces mido cuánto es la masa de agua del primero, del segundo, del tercero, del cuarto. También, ¿verdad? Cada vez cuando voy agregando más y más agua, yo tengo diferentes masas. Entonces se fijan como tanto el volumen como la masa en cada uno de los casos no es la misma, ¿verdad? Porque como yo voy agregando más y más agua, cada muestra tiene su propio volumen, cada muestra tiene su propia masa y todas son distintas, ¿verdad? En este caso. Pero ¿qué pasa si vengo yo y digo, bueno, voy a medir cuánto es la densidad? Ya sea si nosotros tenemos un aparato específico para medir densidad o si experimentalmente yo quiero medir cuánto es la densidad del agua. ¿Cómo lo haría experimentalmente? Bueno, yo mido cuánto es el volumen, yo mido cuánto es la masa y hago la división, ¿verdad? Masa entre volumen y me va a dar la cantidad de, em, de densidad, ¿verdad? Entonces, si yo hago eso, la densidad 1 sería la masa 1 sobre el volumen 1, la densidad 2 sería la masa 2 sobre el volumen 2, la densidad 3 sería la masa 3 sobre el volumen 3 y la densidad 4 sería la masa 4 sobre el volumen 4. Pero sin embargo, a pesar de que todas las masas y todos los volúmenes en este caso son distintos, estas cantidades me van a dar igual, porque la densidad es una propiedad que solo le importa la sustancia, no le importa cómo es el objeto que estoy estudiando. Entonces, en este caso, todos son agua, todos van a tener la misma densidad, ¿verdad? Y en este caso, asumiendo que es agua dulce, ¿verdad? La densidad de esto sería la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua, ojo, del agua dulce. El agua de mar tiene ligeramente diferente densidad porque, bueno, obviamente al, ah, o sea, tiene, podría decir, bueno, el agua de mar es agua salada, ¿verdad? Puedo decir que tiene un poquito más de partículas de otras cuestiones, ¿verdad? Que no es agua pura, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Entonces, por eso varía un poquito, pero 1000 kilogramos sobre metro cúbico es la densidad del agua dulce, así que cualquier punto, cualquier ejercicio, cualquier cosa que ustedes estén estudiando en el cual aparezca agua, la densidad del agua siempre va a ser 1000, siempre va a ser 1000. ¿Ah? Y bueno, y así cada otro elemento, ¿verdad? Que nosotros podemos irnos encontrando, van a tener una densidad y esa cantidad va a ser la misma sin importar el tamaño y la forma de la muestra que nosotros estamos estudiando.
Ok, vamos a continuar. Espero que no haya preguntas de densidad. Si hay alguna pregunta, pues me la pueden hacer. Pero vamos a pasar al concepto de presión, ¿verdad? Bueno, en general a presión en fluidos, pero primero hay que entender más o menos cuál es el concepto de presión, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de presión, nosotros estamos hablando, podrían pensar en una fuerza y es relativamente correcto, ¿verdad? La presión al final es el efecto de una fuerza, pero no es lo mismo, o sea, aquí por eso digo al inicio el concepto de presión, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Cuando yo tengo, por ejemplo, una fuerza F que se está aplicando con esto a una fuerza F, es la misma fuerza, ¿verdad? Que se está aplicando con esto. Y usualmente yo vengo y simplemente no es el mismo concepto, ¿verdad? Pero para que se guíen o tengan una idea, yo lo que menciono es lo siguiente. Imagínense que, o bueno, cuando yo estoy en clase vengo yo y agarro un marcador, ¿ok? Y también agarro un lápiz, ¿verdad? Y les digo que imagínense que yo me presiono con el marcador con cierto grado de fuerza, ¿verdad? Y por fuerte que yo, bueno, puede que sí me duela, ¿verdad? Pero por fuerte que yo me aplique la fuerza con ese marcador, pues no va a ser tan doloroso, digamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo vengo y agarro un lápiz y me aplico la misma fuerza que me estoy aplicando con el marcador, me la aplico con el lápiz? La pregunta es, ¿será que voy a sentir la misma cantidad de dolor cuando yo me presiono con un marcador, marcador de pizarra, ¿verdad? La redundancia, ¿verdad? A cuando yo me presiono la piel con un lápiz. Y la respuesta es no, ¿verdad? Cuando yo me presiono con el lápiz voy a sentir un poco más de dolor y de hecho, si yo me presiono lo suficientemente fuerte, incluso podría, eh, digamos, perforar mi piel de cierta forma. Es lo mismo que yo que piensen, no sé, algo con un área muy grande y una aguja. Obviamente la aguja de una jeringa, por ejemplo. eh, si yo empujo con la misma fuerza con el marcador que con la jeringa, ¿cuál va a doler más? La jeringa definitivamente, ¿verdad? ¿Y cuál es la razón? Bueno, cuando yo estoy aplicando la fuerza F, a pesar es la misma fuerza, ¿verdad? Esa fuerza se está distribuyendo, si ustedes pueden ver por acá, a lo largo de toda esta área. Mientras que cuando yo aplico esa fuerza se está concentrando, ¿verdad? En este caso, en un área mucho más pequeña, ¿verdad? Por lo tanto, el efecto que se siente, ¿verdad? El efecto que se siente es mucho más intenso, digamos, cuando yo estoy hablando del área más pequeña. Y de ahí viene el concepto de presión, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de presión, que vamos a ponerle una P mayúscula, vamos a hablar de fuerza, pero en realidad fuerza perpendicular, decimos, entre área, ¿verdad? Y las unidades de presión son newtons sobre metro cuadrado, que se van a abreviar como pascales. ¿Ok? Decimos fuerza perpendicular porque de nuevo, ¿verdad? O sea, si yo tengo una superficie así, o bueno, sí, una superficie así, y yo estoy aplicando una fuerza, digamos, con el marcador, así, no se va a sentir el mismo efecto así yo pongo el marcador simplemente así, ¿verdad? Obviamente se siente más presión cuando la fuerza es directamente perpendicular, ¿verdad? Entonces solo consideramos la componente perpendicular
de la fuerza en el caso de la presión. Eso en cuanto al concepto, ¿verdad? Ese es el concepto de presión. Nosotros más adelante vamos a hablar de presión en fluidos o presión ejercida por fluidos. Entonces, en general, muchachos, eh, aquí donde están parados ustedes, pues tienen alguna presión en su piel, esa es la presión debido a la atmósfera, ¿verdad? O sea, encima de nosotros está todo una gran cantidad de aire, ¿correcto? Y ese aire, pues, quieras o no, tiene un peso y ese peso, el peso del aire, pues hace efecto sobre toda nuestra piel y a ese efecto se le llama, pues, presión atmosférica, ¿verdad? Se le dice P sub A o P sub 0. P sub A creo que es la que usan en la literatura. Yo tengo la costumbre de decir P sub 0, ¿verdad? Y es simplemente la presión debido al aire presente en la atmósfera, ¿verdad? Al nivel de, bueno, esto va a depender, no es una constante como tal, ¿verdad? Va a depender del nivel de altura al que nosotros nos ubiquemos, ¿verdad? Pero al nivel del mar decimos que es 101, 325.000 pascales o 1.013 por 10 a la 5 pascales. Esa es la unidad estándar, ¿verdad? El pascal. Y esa es la presión atmosférica a nivel del mar. En el caso de que ustedes estén en un ejercicio que no esté a nivel del mar, pues el mismo ejercicio debería decirles cuánto es la presión en ese punto, en caso de que quieren que consideren ustedes que la presión varía con la altura. En caso de que no, pues ustedes siempre van a utilizar esta. Otra unidad que se usa, ¿ok? Para la presión se llama la atmósfera. ¿Y en qué consiste la atmósfera? Simplemente es como para normalizar el hecho de que a nivel del mar, esta es mi presión atmosférica, ¿verdad? En pascales, bueno, se define de tal forma de que la presión atmosférica es una atmósfera a nivel del mar. Entonces, si logran entender qué es lo que se quiere hacer, entonces, que dicen, ok, la presión atmosférica es igual a 1, entonces se inventa una unidad, una atmósfera, ¿verdad? Y después, ¿para qué, o cuál es el beneficio o para qué me sirve a mí definir presiones en atmósferas? Que yo ya sé que si tengo 2 atmósferas, estoy hablando de una presión que es el doble de la presión atmosférica. Si yo tengo 0.5 atmósferas, estoy hablando de una presión que es la mitad de la presión atmosférica y nosotros tenemos un poco como una referencia, ¿verdad? De cuánto es la presión con respecto a la presión atmosférica. Y este sería el factor de conversión, ¿verdad? Una atmósfera es 101.325 pascales o una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales, como ustedes lo quieran poner, da igual. Al final, este 25 no son muy representativos, por eso usualmente usamos 1.013 por 10 a la 5. Entonces, con eso ustedes pueden pasar, ¿verdad? Con ese factor de conversión, ustedes pueden pasar de atmósfera a pascales o de pascales a atmósfera, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de la presión ejercida por un fluido, o sea, por un fluido que no es en este caso el aire de la atmósfera. Y nos vamos a imaginar, pues, en este caso, ese beaker con agua, ¿verdad? Pero puede ser cualquier cuerpo de agua en el cual nosotros estamos. Para ver cómo es la presión que ejerce un fluido sobre un objeto, lo que vamos a ver o lo que vamos a estudiar es, fíjense bien, este es un cuerpo de agua, ¿verdad? Pero vamos a intentar estudiar, ¿ok? Vamos a intentar estudiar un elemento, ¿verdad? Defino un volumen acá, ese como paralelepípedo que se define acá, de la misma agua, ¿verdad? Lo que yo voy a estudiar es simplemente ese pedacito de agua que está rodeada del resto de agua, ¿verdad? Entonces, bueno, sobre él va a haber varias fuerzas, ¿verdad? Va a haber varias fuerzas. ¿Qué fuerzas puedo encontrarme yo? Bueno, debido a que ese volumen de agua está rodeado de agua, valga la redundancia, ¿verdad? Pero alrededor de ese volumen que yo definí ahí, sobre cada cara de ese volumen hay
un fluido rodeándolo, ¿verdad? Entonces ese fluido le va a ejercer presión, ¿verdad? Entonces, en cada cara, ¿verdad? Aquí va a haber una presión, aquí va a haber otra presión, aquí va a haber presión, 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 en todos los lados va a haber presión, ¿verdad? Como el fluido está en reposo, la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z tiene que ser igual a cero. La que a mí me importa va a ser la sumatoria de fuerzas en Y, que vamos a considerar que es la dirección de altura, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿qué fuerzas me voy a encontrar? Yo ahorita le voy a llamar P1 y P2 a estas fuerzas ejercidas por la presión, ¿verdad? A esta le llamo P1 y a este le llamo P2. Pero no solo esas dos fuerzas van a aparecer, porque yo estoy estudiando ese volumen de agua y ese volumen de agua va a tener un peso, que usualmente los libros le dicen dW, porque si se fijan es una cantidad infinitesimal, digamos, un pequeño trozo de agua el cual estoy estudiando, y por eso una diferencial de peso le llaman. Entonces, fíjense bien, la presión 1 y la presión 2, ¿verdad? Estas dos presiones, yo las puedo relacionar con fuerza, ¿correcto? Porque yo sé que presión, en general, ¿verdad? Presión es igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, yo sé que si hay presión, hay una fuerza y esa fuerza está definida como la presión por el área en el cual está actuando. Pero la presión 1 y la presión 2, bueno, son que puedo hablar de presión o puedo hablar de fuerzas, da igual en este caso, no pueden ser la misma, P1 y P2. ¿Por qué no pueden ser la misma? Si fuesen la misma, sería imposible que la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a cero. ¿Y por qué estoy diciendo yo que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero? Porque este fluido está en reposo. El fluido no está, yo no estoy hablando de un fluido que se esté moviendo, yo estoy hablando de un fluido que está en un beaker. No hay movimiento ni del fluido como en un todo, ni hay movimiento interno del fluido. El fluido está perfectamente en reposo. Entonces, si la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero, es imposible que P1 y P2 sean iguales. ¿Por qué? Porque además de eso existe esta tercera fuerza, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir esto así, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Eso quiere decir que P1, bueno, no P1, sino F1 menos F2 menos DW es igual a cero. F1 es P1 por A, porque está actuando en esa cara A. F2 es P2 por A. Y ese diferencial del peso, pues nosotros sabemos que en general el peso es mg. Y la masa del agua que estoy estudiando yo la puedo definir como densidad del agua en este caso, ¿verdad? Por el volumen del agua por G. Y el volumen yo lo podría definir como área por altura, y en este caso la altura es de Y, ¿verdad? Esa es la altura de ese paralelepípedo. Por eso es que en realidad ellos usan este de acá,
por G. Entonces esa es la definición de peso o de diferencial de peso que nosotros vamos a usar. Solo una consulta, porque estoy pensando ahorita. Esta clase ustedes la pueden, les pide algún requisito o la pueden meter de un solo de primer ingreso. Creo que solo pide matemáticas para diseño 1. Ah, ok. Y luego de eso, o sea, la llevan simultánea con cálculo. O sí llevan cálculo ustedes, ¿verdad? Creo que recuerdo que llevaban cálculo. Se llama matemática 2, Pero lo que miran en general son límites y luego derivadas. Ajá, correcto. Ok. Sí, es por el concepto de diferencial, que no sabía si lo manejaban. En general, en este caso, lo único que nos interesa es que es una cantidad infinitesimal, ¿verdad? No hay que, no lo vamos a usar mucho, solo se usa para la deducción, ¿verdad? Bueno, entonces esto me queda como densidad por área por diferencial de Y por G, y esto es igual a 0. Fíjense bien que todos los cuerpos en realidad tienen el área, entonces el área se puede sacar como factor común y se cancela. Pero bueno, ¿cuál es el problema, diríamos nosotros? Bueno, que yo no sé, o bueno, de aquí ya puedo ver yo que estas presiones no pueden ser iguales, porque si esas presiones fueran iguales, este y este se cancelan y me quedaría a mí que el peso es igual a 0, lo cual no tiene sentido. Entonces, sabemos que esas presiones tienen que ser distintas. Vamos a llamarle la presión aquí abajo, ¿ok? Aquí abajo le vamos a llamar P. Y vamos a considerar que aquí es P más un diferencial de P, ¿ok? Más algo, o sea, un poquito más de presión o un cambio. O sea, estoy hablando yo que ahí arriba es la misma presión de abajo más un cambio de presión, ¿ok? Entonces yo tendría que P menos P más diferencial de P menos ρ por G por dy es igual a 0, ¿ok? Fíjense bien que esta P y esta P se cancelan y aquí me quedaría menos de P menos rho G de Y es igual a 0. Y en general, ¿verdad? En general, si yo hago un despeje, ¿verdad? Yo tendría que menos de P es igual a rho G de Y o que dP sobre dy es igual a menos rho G. Y ese es el resultado en general, el resultado al que se quiere llegar. Que el diferencial de presión con respecto a posición Y, que es altura, dP de Y, es igual a menos ρ por G. ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios de presión con respecto a cambios en altura van a ser menos ρ, son negativos. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Que en cuanto más alto estoy yo, menos presión, más va a disminuir la presión. La presión disminuye en una tasa menos ρg con respecto a la altura. Eso es lo que quiere decir básicamente esta expresión. Esa expresión a nosotros en sí no nos sirve mucho. Esto está en términos infinitesimales. Nosotros, o bueno, ¿qué hace el libro? Viene y la pasa en realidad a términos ya de diferenciales, no de infinitesimal. El cambio de presión es igual, perdón, el cambio de presión entre el cambio de altura es igual a menos ρ G.
Y después podemos volver aquí a que el cambio de presión es igual a menos rho G por el cambio de altura, ¿verdad? Y este lo puedo poner como P2 menos P1 es igual a menos rho por G Y2 menos Y1. ¿Ok? Esa es una de las primeras expresiones que a mí me va a interesar. Cuando digo P2 y P1, ahora ustedes imagínense, ya voy a borrar estas cosas de acá, que estoy hablando la diferencia de presión entre cualquiera dos puntos de un fluido, ¿verdad? Digamos, a esta le puedo llamar P1, a esta le puedo llamar P2. Entonces, si yo quiero saber cuál es la diferencia de presión entre esos dos puntos, a mí me basta con saber, bueno, cuál es el fluido. G ya lo sabemos que es 9.8, Y2 y Y1, cuando Y2 y Y1 son cantidades medidas desde el fondo, ¿verdad? Del recipiente hasta el punto donde estamos estudiando. Ahora fíjense bien. Fíjense bien. Es útil, bueno, voy a ir al libro solo para que miremos a la expresión a la que hemos llegado, ¿verdad? Es nula. En realidad no me gusta mucho cómo lo trabajan en este libro. Esta es la presión directamente del fluido, sí, ρH, es la presión que ejerce el fluido, pero después no nos da, o sea, esta es la misma expresión, si se fijan, la misma expresión a la que nosotros llegamos. Ellos hacen algo con respecto a integral, no es necesario, ¿verdad? Es la misma expresión acá. Pero no la, bueno, sí le ponen un número de ecuación, pero no la ponen en un cuadrito ni nada, no se sabe cuál es la importante. Digamos, esta ya me está dando una fórmula, ¿verdad?, de presión con respecto a dos puntos. Pero lo que dice el libro, ¿verdad? Y en general ustedes puedan pensar que es lo correcto. Imagínense que yo me voy a mar abierto, ¿verdad? Yo quiero saber cuánto es la presión que me está ejerciendo el fluido. Entonces, para eso yo ocuparía saber cuánto es la altura desde el fondo del mar hasta el punto en el cual yo me sumergí. Cuestión que no es tan fácil, o bueno, yo creo que no se puede medir, ¿verdad? Debe de poderse, ¿verdad? Pero es algo complicado. ¿Qué es lo que usualmente nosotros medimos? Nosotros usualmente no medimos qué tan alto estoy yo con respecto al nivel del mar, por ejemplo, sino que medimos qué tan abajo estoy con respecto, perdón, qué tan alto estoy con respecto al nivel del suelo del mar, sino que yo usualmente lo que mido es qué tan profundo estoy yo en cuanto a la superficie de agua, ¿verdad? La profundidad. Entonces se hace un cambio o se hace una redefinición, ¿verdad? Fíjense bien, ponen P2 es igual a la superficie aquí, a donde está el agua, ¿verdad? La interfaz agua-aire, y P llaman al punto, ¿verdad? En cualquier punto del fluido. Entonces, vamos a hablar, lo que ellos hacen es lo siguiente, ¿verdad? Dicen, bueno, fijemos P2 aquí, de tal forma de que este sería mi Y2, ¿verdad? Y si P2 está ahí en la interfaz agua-aire, la presión esta P2 en realidad es P0. ¿Ok? ¿Se fijan? Y P1, pongámoslo como un punto dentro del fluido, que puede ser a cualquier altura, ¿verdad? No importa en sí en qué punto estamos. Y si nosotros hacemos esa redefinición, ¿verdad? La profundidad H sería desde acá hasta acá, ¿verdad? Que sería Y2 menos Y1, ¿verdad? Entonces, si yo redefino, y a esto le llamo H profundidad. Si yo redefino esta ecuación con estas nuevas variables, digamos, yo tendría que P2 es igual a P0 menos P1, que es igual a P, es igual a menos ρ por G por Y2 menos Y1.
que yo sé que esto lo he escrito como H. Y hago un pequeño despeje para P. P sería P sub 0 más ρ por G por H. Y esa es una expresión mucho más utilizable para nosotros, ya que estamos hablando de P, que la P sería la presión. Esta sería la presión a cualquier profundidad H. ¿Verdad? En un fluido. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que un buceador está, qué sé yo, 15 metros debajo del agua, entonces yo quiero saber cuánto es la presión que hay sobre el buceador, pues yo ya sabría que la puedo calcular fácilmente sabiendo que la presión a esa profundidad va a ser la presión atmosférica más ρh, que ρh es la presión debido al fluido. ¿Se fijan? Estoy diciendo que la presión en ese fluido va a ser la atmosférica más un extra, y ese extra es la presión que está ejerciendo el fluido, ¿verdad? Cualquiera de estas dos vamos a poder utilizar en resolución de ejercicios nosotros, pero la que es en realidad más útil es esta, ¿verdad? Que está en términos de presión en cualquier punto del fluido y de presión atmosférica y de profundidad. Mientras que esta es como para ver la diferencia de presión entre dos puntos distintos en un fluido, ¿verdad? Estoy viendo la diferencia de presión entre la profundidad a 10 metros y la profundidad a 20 metros, ¿verdad? Por decir así, en esta. Y en esta yo simplemente estoy viendo la presión específica en un punto, ¿verdad? En un punto P. Bueno, en un punto Y sería en todo caso, pero hablando en términos de altura. Bueno, quedan 5 minutos, pero igual vamos a definir el principio de Pascal. Ustedes le pueden dar una lectura, se pueden fijar aquí que esa es la última sección que nosotros tenemos. Aquí, principio de Pascal es simplemente esto, le pueden dar, como les digo, una lectura. Entonces, el principio de Pascal es simple y sencillamente lo siguiente, ¿verdad? Dice que la presión aplicada a un fluido encerrado, ¿verdad? Si yo tengo un fluido encerrado, digamos, tengo un sistema de válvulas y pistones, ¿verdad? Y entonces vengo yo y al pistón le aplico una fuerza externa, ¿verdad? Una fuerza externa. Entonces, si yo le estoy aplicando una fuerza, ¿verdad? A ese pistón, eso se traduce a una presión, ¿verdad? Entonces están diciendo que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido. O sea, si yo tengo un fluido y ese fluido está encerrado y yo le aplico una presión en la entrada, esa presión se va a traducir o se va a trasladar a todos los puntos del fluido. O sea, esa presión externa que yo estoy aplicando en la entrada va a aparecer en todos los puntos del fluido. Punto. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Y bueno, ¿para qué se usa el principio de Pascal? Pues básicamente lo usamos así, ¿verdad? De que, fíjense bien, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Que eso es lo que hacen aquí. F salida entre área de salida igual a F de entrada entre área de entrada. Es para esos como, se les llama como multiplicadores de fuerza. Fíjense bien, aquí se tiene un sistema, digamos, aquí de dos pistones, ¿verdad? Dos pistones, ¿ok? Está rellenado por un fluido, esto de acá, y lo que estamos diciendo es que venimos nosotros y externamente aplicamos una fuerza, ¿verdad? Esa fuerza va a aparecer en esta área, que es un área muy pequeña, pero toda esta presión, ¿verdad? La presión que está actuando aquí, que nosotros estamos aplicando extra, se va a trasladar a todos los puntos del fluido, incluyendo este al otro lado. Pero ahora esa presión se va a distribuir en un área mucho más grande. ¿Y qué quiere decir esto en cuestión de fuerza? Que entonces la fuerza, como es la misma presión, pero se está distribuyendo, allá se distribuye en un área pequeña, que aquí se distribuye en un área muy grande, quiere decir aquí que la fuerza va a salir mucho más grande, ¿verdad? Y por eso le llamamos multiplicador de fuerza, ¿verdad? Nosotros, si nos miramos el tamaño de los vectores que están dibujando, ¿verdad? En la entrada dibuja un vector muy pequeño, en la salida un vector muy grande.
porque pues, la fuerza que nosotros estamos aplicando se está multiplicando al otro lado, ¿verdad? Y aparece como una fuerza muy grande. Por eso pueden utilizar una fuerza, digamos, relativamente pequeña para levantar un auto, ¿verdad? Y al final la expresión sería que usamos sería esta, ¿verdad? Fuerza de salida, área de salida, igual a fuerza de entrada, área de entrada, que es lo mismo que yo tengo acá, ¿verdad? Debido a que la presión va a ser igual o se va a trasladar desde acá hasta acá, ¿verdad? Entonces vamos a tener una expresión en la cual, ok, si la presión es igual, fuerza 1 entre área 1 a la izquierda tiene que ser igual a fuerza 2 entre área 2 a la derecha. Y así nosotros lo hacemos para ver cuánto es la fuerza de salida. Y eso es esa sección. Y un pequeño, en realidad en la sección anterior, presión atmosférica y presión manométrica se llama. Ya hemos hablado nosotros de presión atmosférica. Pero bueno, en general, yo aquí simplemente les puse términos, ¿verdad? Porque simplemente son términos. Lo que es la presión atmosférica, manométrica y absoluta, la podemos considerar como definiciones, ¿verdad? La atmosférica ya sabemos que es la presión ejercida por el fluido del aire, ¿verdad? Que nos rodea. Ahora, presión manométrica. Cuando el libro me diga mi presión manométrica, quiere decir cualquier exceso de presión por encima de la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tienen una presión que es de 3 atmósferas, solo por decir así, yo sé que la presión atmosférica es una atmósfera. Entonces, en ese caso, la presión manométrica sería las 2 atmósferas extra que están viniendo de alguna otra fuente. ¿Verdad? No sabemos ahorita en cuál fuente. Digamos, cuando estamos acá, yo tengo que la presión en un fluido es la presión atmosférica más un excedente. O sea que esto de acá, el ρH, en este caso para nosotros es lo que conocemos como presión manométrica, ¿verdad? Y presión absoluta es la suma de la presión atmosférica y la manométrica. Entonces, nosotros sabemos que de esta definición, la presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Y nosotros sabemos que la presión es igual a presión atmosférica más ρ por G por H. Entonces, cuando nosotros tenemos esta expresión, el lado izquierdo es la presión absoluta, el lado derecho es la presión atmosférica más el ρGH, que es la presión manométrica, ¿verdad? O en otras palabras, puedo reescribir yo presión absoluta menos presión atmosférica es igual a presión manométrica, que es ρGH. Este simplemente es un juego de palabras, o sea, no es nada de tener algún tipo de miedo de qué estamos hablando, porque simplemente a veces el libro me va a hablar de presión atmosférica, otras veces me va a hablar de presión absoluta, otras veces me va a hablar de presión manométrica, y dependiendo de lo que me esté diciendo, nosotros tenemos que saber interpretar qué presión me está dando, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que existe atmosférica, absoluta y manométrica. Entonces, dependiendo de lo que me dan, de lo que me dice el ejercicio, yo tengo que saber identificar, me dijo presión manométrica, entonces únicamente sería esto. Me dijo presión absoluta, entonces es la suma de estas dos. Y eso es lo único que ocupamos de aquí. Bueno, muchachos, el día jueves, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicios de esto. El día viernes vamos a hacer ejercicios de esto. Y con eso habríamos terminado lo que es la primera unidad, ¿verdad? ¿Okay? Habríamos llegado acá. Termina la primera unidad. La otra semana iniciamos con los temas del capítulo 17. ¿Ok? Que ya es de la segunda unidad. Y solo déjenme ver algo. Es que es 13, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Estoy viendo que no me estoy equivocando en algo por algo que acabo de ver en ese. Bueno, debo de consultar con el coordinador, sinceramente, porque lo que me estoy fijando yo es que su laboratorio dice principio de Arquímedes, pero si se fijan la sección que supuestamente está planificada es hasta las 13:05, sin considerar Arquímedes. Si hay que ver Arquímedes, pues lo miramos entonces el jueves.
Y Arquímedes pues simplemente lo vamos a definir. Y luego pues vamos a ir a hacer ejercicios, pero debo consultar eso, porque según esta programación pues no se mira Arquímedes, pero sí está en laboratorio, lo cual me parece algo raro. Pero bueno, entonces ya sea el jueves miramos Arquímedes y ejercicios, o simplemente pasamos a ejercicios, ¿no? Cualquiera de las dos. El lunes de la otra semana empezamos con temas de la segunda unidad. En caso de que ocupemos algún día extra, pues lo podemos tomar, no hay ningún problema. Y el miércoles de la otra semana ya es el examen y es presencial, ¿verdad? Les recuerdo que el examen de la otra semana va a ser presencial. O sea, le vamos a tener que decir el número de aula, ¿verdad? En la cual se va a desarrollar el examen. eh, Ustedes van a tener que llegar con tiempo, ¿verdad? Al edificio de física, ¿verdad? Para poder ir a, a ubicarse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, si no hay consultas, pues nos vamos a quedar hasta aquí, muchachos, y pues el jueves continuamos ya sea con principio de Arquímedes o con ejercicio, porque no me quedó muy claro cómo podemos tener laboratorio de Arquímedes si no estaba programado en los temas, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a averiguar y el jueves yo les continuamos dependiendo de lo que sea, de lo que nos toque, ¿verdad?